Mateo 25:1, así dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. La palabra del Señor nos presenta en esta ocasión una parábola, que es una comparación, diciendo: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta representación es del matrimonio, los matrimonios que hacían los judíos hace mucho tiempo y que todavía algunos siguen haciendo hoy día. Pero vamos a entender cómo es esta ceremonia de bodas, porque para entender la palabra de Dios tenemos que entender el concepto, el mensaje que está en la palabra del Señor. En aquellos tiempos, cuando un varón, un joven, le agradaba a una doncella del pueblo del Señor, este joven primeramente iba a hablar con su padre y le decía: esta es la doncella que me gusta, esta es la que yo quiero como compañera. Entonces el padre del muchacho iba a hablar con el padre de la doncella, y el padre de la doncella llamaba a la doncella y le preguntaba: ¿quieres desposarte con este varón? Entonces ella decía o sí o no. Si la contestación era afirmativa, los padres de los supuestos novios empezaban a acordar entre ellos. El padre del muchacho tenía que pagar la dote de la doncella, que consistía en pagar en bienes o en dinero para que la doncella pudiera desposarse con el muchacho. Una vez que ya pagada la dote, entonces se los consideraba esposos, pero aún no casados todavía, sino comprometidos, porque había una ceremonia todavía que cumplir. La ceremonia era esta: en el tiempo señalado, el muchacho que se había comprometido con la doncella salía de su casa, detrás de él le perseguía una multitud de gente, salía de su casa e iba camino a la casa de la doncella. Cuando llegaba a la puerta de la casa de la doncella, se hacía tocar la trompeta, y esa trompeta le avisaba a la novia de que el esposo ya estaba esperándola a la puerta, y entonces la novia salía y entre los dos iban caminando para que el esposo llevara a la esposa a su hogar, a su casa, y junto detrás de ellos toda la ceremonia de la gente que los acompañaba. Esa es la explicación del matrimonio judío de esos tiempos. Pero aquí la palabra del Señor dice que había 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Pero qué quiere decir prudencia? Prudencia quiere decir que está preparada. Prudencia quiere decir que está esperando. Prudencia quiere decir que tiene conocimiento, que tiene sabiduría.
Pero insensata quiere decir todo lo contrario, que tiene falta de conocimiento, que no está preparada, que no está lista, que no se ha preparado para el momento. Contrastan en la vida la prudencia y la insensata, contrastan entre ellos. Quiere decir que chocan la una con la otra porque son totalmente diferentes y contrarias. ¿Por qué? Porque la que se preparó, porque la que estaba siendo prudente, era la que estaba percibida de que el esposo iba a venir, y por eso se estaba preparando. Pero la insensata tomaba todo a la ligera, no tenía el conocimiento, no sabía nada, simplemente estaba ahí porque sabía que el esposo tenía que venir. Pero acá hay algo muy importante, porque las ceremonias se hacían generalmente a la tarde y a la noche. Por eso, ellas tenían que llevar una lámpara encendida para que ilumine en medio de la oscuridad. Esa lámpara representa hoy día la luz del Evangelio, la luz de Cristo en nuestras vidas. El aceite que está en esa lámpara representa la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que las prudentes tenían su lámpara llena de aceite, pero también tomaron aceite extra por las dudas. Eso se llama prudencia, eso se llama estar prevenido. Pero dice que las insensatas no se preocuparon por el aceite de las lámparas, sino que dejando de lado eso, se fueron así nomás, con poco aceite en las lámparas. Dice que las 10 estaban allí reunidas, pero cabeceando todas, se durmieron porque decían, el esposo está tardando. Esta parábola representa cuando Jesús va a venir a buscar a su pueblo, porque Jesús es representado como el novio y la iglesia es representada como la novia. Por tanto, esta palabra está diciendo que cuando el Señor va a venir a buscar a su novia, tiene que estar preparada. Pero dice que las prudentes tenían su aceite, pero que las insensatas no lo tenían. Y dice que se escuchó un clamor a la noche que decía, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice que las 10 vírgenes se despertaron, se prepararon, pero las prudentes decían, tenemos el aceite y nuestras lámparas se están alumbrando, pero las insensatas dijeron, nuestras lámparas se apagan. ¿Qué vamos a hacer con nuestras lámparas se apagan? Vamos a quedar en la oscuridad. Y le dijeron a las prudentes, préstenos de su aceite. Pero las prudentes dijeron, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden aceite y compren aceite. Pero aconteció de que cuando las insensatas fueron a buscar el aceite, ahí vino el esposo, y las que estaban con el aceite se fueron con las bodas, con el esposo, pero las que estaban insensatas sin aceite, cuando volvieron ya no estaban las prudentes porque se habían ido, sino que encontraron la puerta cerrada y empezaron a llamar diciéndole, Señor, ábrenos la puerta. Pero el Señor le dijo, de cierto les digo que no las conozco, decía el Señor. No las conozco. Imagínense ustedes a esas vírgenes que se estuvieron preparando a medias, así a lo liviano, a lo ligero, pero estaban esperando al Señor, pero estaban esperando al esposo, y que cuando vinieron ya estaba la puerta cerrada, y el esposo le dice, no las conozco, y no las dejó entrar. ¿Qué representa eso? Representa en la iglesia los dos tipos de creyentes. El creyente que está esperando en Dios, el creyente que está velando en Dios, el creyente que está anhelando que el Señor venga, el creyente que está esperando que suceda el arrebatamiento, el creyente que está confiando en Dios porque Dios va a venir a buscarlo para llevarlo a la boda del Cordero. Pero también representa al cristiano que no se ha preparado, al cristiano que es débil, al cristiano que no ayuna, al cristiano que no ora y al cristiano que no espera la venida del Señor. Eso representa la insensata. Pero el prudente es aquel que está preparado. El prudente es el que espera al Señor. El prudente es el que está velando día y noche esperando, porque nadie sabe cuándo es la venida del Señor. Pero qué terrible, hermano, porque así dice la palabra, porque cuando el Señor venga va a venir a una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que lo está esperando, una iglesia que está velando, y los que no estén preparados se quedarán en este lugar, los que no estén velando se quedarán en este lugar. Es terrible, hermano, porque así pasará en la venida del Señor, así pasará en el arrebatamiento, así pasará cuando el Señor se manifieste. Cristo vendrá cuando
nadie lo espera, porque nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre, ni el Señor ni los ángeles saben, solamente el Padre sabe cuándo Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Pero como dice la palabra del Señor, que las vírgenes, porque se tardaba el esposo, cabecearon y se durmieron. Así hoy día la iglesia de Dios está durmiendo, la iglesia del Señor ha cabeceado, la iglesia del Señor se ha dormido, porque se cansaron de esperar la venida del Señor. Pero dice la palabra del Señor, que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, esperando que muchos se arrepientan. Así dice la palabra de Dios, y también dice un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Así dice la palabra del Señor. Por eso hay muchos que están durmiendo en el Espíritu, hay muchos que no se están preparando, pero el Señor les dice, prepárense porque viene pronto, prepárense porque Cristo viene, prepárense porque ya el tiempo se ha cumplido y Él viene a buscar a su iglesia, y los que están preparados se van y los que no están preparados se quedan. Qué terrible, hermano, que las personas cuando venga el Señor se queden en este lugar, porque muchos se quedarán, solamente un poco, un puñado, un remanente se va a ir con el Cordero, se va a ir a las bodas del Cordero. Muchas personas que no están preparadas se van a quedar en este lugar, se van a quedar pastores, se van a quedar evangelistas, se van a quedar profetas, se van a quedar maestros de la palabra, apóstoles, misioneros, porque no están velando, porque no están preparados para la venida del Señor. La iglesia de Cristo se tiene que levantar, porque ese clamor que decía, aquí viene el esposo, también a recibirle, representa las señales de los tiempos que nos están diciendo que Cristo viene, de que Él está a las puertas. Hoy día estamos viendo las señales como engaños que ven todos los días, como terremotos, como rumores de guerra y guerra. Y todas esas cosas están diciendo que Cristo viene y que la iglesia tiene que levantarse de ese sueño y prepararse porque el Señor viene. No sea cosa que cuando venga el Señor no estés preparado. No sea cosa que llegue aquel día y al que tú estabas esperando te diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Tienes que estar velando porque el Señor viene, hermano. La iglesia se tiene que levantar, la iglesia tiene que despertarse, tiene que dejar de lado todo eso que el Señor va a tardar en venir, todo eso de que el Señor, si hasta ahora no vino, va a tardar mucho en venir. Muchos piensan que el Señor va a venir acá 10 años, 20, 50 años, pero lo que no saben es que el Señor puede venir ahora, en este momento, ahora en este segundo. Y cómo está tu vida delante del Señor, te dirás con el Señor, prepárate, dice la palabra, prepárate y vela, porque no sabes a la hora que va a manifestarse el Hijo de Dios. No sabes tú, solamente lo sabe Dios, y tenemos que preparar nuestras vidas para este acontecimiento glorioso. Muchos confunden la venida del Señor con la segunda venida de Cristo, pero son dos cosas totalmente diferentes. En la venida del Señor, Jesucristo vino a buscar a los suyos, vino a buscar a la iglesia. En la segunda venida, Jesucristo viene para reinar junto con la iglesia. En el arrebatamiento, Jesucristo viene en las nubes para arrebatar a su pueblo. En la segunda venida viene con las nubes para reinar en gloria por 1000 años. Muchas personas confunden las doctrinas porque no hay enseñanza, no hay instrucción correcta del Evangelio. Las personas, los creyentes no saben cómo llevar una vida agradable delante de Dios, porque hoy día hay ministros que enseñan más la prosperidad, que piensan más en su bolsillo, que piensan más en satisfacerse de ellos mismos, que instruir al pueblo, que predicarle la verdad, que predicarle la sana doctrina. Muchos ministros de Dios se quedarán porque estarán enseñando cosas que Dios no mandó. Muchos se quedarán porque Dios es un Dios santo y quiere que su pueblo se prepare y que su pueblo sea santo. Dame un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Este día será un día terrible, hermano. Terrible. Porque muchas personas se quedarán y solamente unos pocos se irán con el Señor. ¿Y quiénes son los que se irán con el Señor? Todas las personas que no pueden decidir por sí mismas, todas las personas que tienen
un problema en su cerebro, en la cabeza, que no nos hace pensar ni tampoco tomar decisiones. Los enfermos, por ejemplo, los que tienen síndrome de Down, eso cuando venga el Señor se los va a llevar. ¿Y saben por qué? Porque no conocen mal, porque no conocen pecado. También el Señor va a llevar a todos los bebés, a los niños que no tienen conocimiento del bien y del mal, porque hay una edad en donde los niños empiezan a pensar por sí mismos y toman decisiones. Ahí, a partir de esa edad, el niño tiene que aceptar al Señor Jesús como su Salvador. En esa edad tiene que venir a los brazos del Señor, porque el Señor dice, dejad a los niños venir a mí, y no solo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero después hay una edad infantil en que el niño es inocente, en que la criatura es inocente. Aquellos que sean inocentes, los niños chiquitos, los niños que son de brazos recién nacidos, se van con el Señor, porque ellos son inocentes, no conocen ni bien ni mal, por eso el Señor se los lleva. Aún el Señor se llevará a aquellos niños que están en el vientre de sus madres, porque son santos. Es una palabra terrible, es una palabra tremenda, pero aquellos que están en los vientres de su madre, cuando viene el Señor se los va a llevar, porque son niños del Señor. Y la palabra del Señor dice que no se pongan tristes por los que duermen, porque dice, si creen en el Señor Jesús, creen en el Señor, y también como Jesús murió y resucitó, así traerá consigo a todos los que murieron en Él, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayan quedado vivos seremos arrebatados juntos con el Señor en los aires para encontrarnos con el Señor y estar con Él para siempre. Gloria a Dios. No debes preocuparte si has perdido un ser querido. No debes estar triste, porque ese ser querido está en la presencia del Señor. Está descansando, está en el reino celestial. Por más que hayan sido pequeños, por más que no hayan nacido, recuerda que la promesa del Señor es fiel. Se los lleva delante de su presencia. Ellos están ahora delante de Jehová. Ellos están contemplando la hermosura del Dios nuestro, porque ellos han sido tomados como primicias delante del Señor para que estén en el reino de los cielos, y luego nosotros les seguiremos a ellos, porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Llegará el momento en que la voz poderosa del Señor empieza a clamar y a decir, levántense todos los que están durmiendo, y las tumbas se abrirán, y los que estuvieron muertos van a resucitar, para levantarse de sus tumbas incorruptibles, para levantarse, porque Dios los resucita, y después los que hayamos quedado vivos, vamos a ser arrebatados, dice la palabra del Señor. Vamos a ser arrebatados. ¿Qué quiere decir con fuerza, con rapidez? Vamos a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Pero dice la palabra del Señor que las 5 insensatas querían entrar a las bodas con el Señor, pero el Señor le dijo, no las conozco, apártense de mí, le dijo el Señor. ¿Y por qué no las conocía el Señor? Esas personas se habrán preguntado, ¿por qué no pudimos entrar? ¿Qué nos faltó para entrar? ¿Qué nos faltó? ¿Por qué nos quedamos? ¿Qué es lo que aconteció en nuestras vidas? Que no pudimos entrar a la boda, porque no te preparaste, porque no estuviste velando, porque no estuviste ayunando, ni orando, ni esperando la venida del Señor. Por eso muchos se quedarán, y en aquel día te preguntarán, ¿por qué no me fui contigo, Señor? ¿Por qué no me fui? Porque muchas personas se piensan que el Evangelio es algo que se puede cumplir a la ligera, con libertinaje, pero no es así. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere una iglesia santa. Hoy día los hermanos, hay creyentes en la iglesia que se pelean entre ellos, que no tienen amor de Dios, pero la palabra del Señor dice que el que no ama a su hermano es homicida, y el homicida no entrará en el reino del Señor, ni tampoco los mentirosos, ni los cobardes, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos entrarán en el reino del Señor. Solamente los que viven en santidad, los que son santos delante de Dios, se irán con Cristo en el arrebatamiento. Dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué debemos hacer para poder irnos con el Señor? Primero y principal, velar y prepararse.
estar continuamente esperando la venida del Señor, porque los que aman su venida serán recompensados con la corona de justicia, dice la palabra del Señor. En primer lugar, velar y prepararse. En segundo lugar, andar en santidad, porque dice la palabra del Señor, seguid la paz y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es una enseñanza poderosa, es un principio de Dios poderoso. Dios quiere que te santifiques en el Señor, no quiere que vivas con amistad en el mundo, sino que vivas apartado de lo mundano, apartado de lo malo, y que te santifiques. Y me podrán decir, ¿cómo hacemos para santificarnos? Dice la palabra del Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice la palabra del Señor. Cuando una persona guarda la palabra del Señor, cuando una persona es obediente a sus mandamientos, cuando una persona no solamente oye, sino que pone por práctica su voluntad y sus mandamientos, el Espíritu Santo santifica a esa persona por medio de la palabra, porque la palabra del Señor santifica tu vida. Por eso el segundo requisito es la santidad, hermano. No podemos ver el rostro de Dios si no somos santos, si no buscamos esa santidad. El que no ande en santidad no verá al Señor. El que no ande en santidad se quedará en la gran tribulación. El que no ande en santidad, aquel se quedará en este lugar cuando los demás estén festejando en el reino de los cielos. Eso es tremendo. Tenemos que andar en santidad delante de Dios, hermano. La tercera cosa que tenemos que hacer para irnos con el Señor es tener un corazón limpio. Porque dice la palabra del Señor que los de limpio corazón verán al Señor. Por eso, hermanos, nuestro corazón, ¿cómo está delante de Dios? Tenemos que quitar todas las cosas malas, todas las cosas de nuestra vida anterior que todavía siguen estando en nuestro corazón. Tenemos que quitarlas, sacar todo lo malo. No tenemos que tener amistad con el mundo, porque es tener amistad contra Dios. Apartarnos de todas las cosas malas y limpiar nuestro corazón. Día tras día tenemos que buscar a Dios para que Dios nos limpie, porque Dios viene a buscar un pueblo que tenga corazón limpio, un corazón libre de toda maldad, un corazón libre de todo mal pensamiento, un corazón libre de todo lo malo, porque Dios quiere un corazón dispuesto, un corazón limpio de su pueblo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo cuarto es cumplir con los mandamientos del Señor. No podemos, hermanos, entrar en el reino del Señor si no cumplimos con los mandamientos de Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Pero muchos podrán decir, pero son muchos los mandamientos de Dios, yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Pero la palabra de Dios dice clarito que todos los mandamientos se resumen en una sola sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo, el que ama a su hermano como a sí mismo, en ese amor está cumpliendo todos los mandamientos de Dios, porque todos los mandamientos se resumen en el amor al prójimo, en el amor al hermano. Por eso, hermano, tenemos que amar a nuestro prójimo y a nuestro hermano. No importa quién sea, no importa si no nos gusta, no importa si no nos agrada, tenemos que amarlo, porque Dios nos amó y nosotros tenemos que amar también como el Señor nos amó a nosotros. Porque el que no ama a su hermano no entrará en el reino del Señor y se quedará en la gran tribulación, donde ahí sí será grandemente atribulado. También tenemos que apartarnos del mal. No podemos entrar en el reino del Señor si estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. ¿Cómo podemos irnos en el arrebatamiento si lo que hacemos no es del agrado de Dios? Por eso tenemos que ser temerosos de Dios y apartarnos del mal y hacer lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. De esa manera también santificamos nuestra vida y andamos en santidad. Pero tenemos, hermanos, que apartarnos de todo lo malo para poder hacer lo bueno, a lo que Dios le agrada, y solamente así nos iremos con el Señor. También dice la palabra del Señor en Mateo 5, 23, 25, que tenemos que perdonar. Hay tres cosas que Dios no perdona. Tres cosas que tenemos que tener bien en claro que Dios no perdona.
El primero de todos es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene perdón jamás de Dios, sino que es juicio es reo de juicio, dice la palabra del Señor. Tampoco el Señor perdona si nosotros no perdonamos. Esa es la segunda. Si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, si no perdonamos a nuestros prójimos, entonces Dios no nos perdonará a nosotros. Y si no perdonamos, tampoco nos iremos con el Señor. Nos quedaremos en la gran tribulación. Por eso, hermano, dice la palabra del Señor, si vas a ofrecer ofrenda al Señor y vas al altar para ofrecer la ofrenda y te acuerdas de que tienes algo contra tu prójimo, deja la ofrenda a los pies del altar y ve y arréglate con tu prójimo, con tu hermano. No sea que viniendo el Señor te encuentre cuando tú no hayas perdonado, porque no te irás con el Señor. No te irás con el Señor si no perdonas. Perdona de todo corazón. Perdona a los que te han ofendido, perdona a los que te han hecho mal, perdona a los que están hablando mal de ti, perdona a los que no te quieren y a los que no te aman, a los que te odian, perdónalos en el amor del Señor y el Señor te perdonará a ti también. Amén, Jesús. Porque si perdonamos, realmente el Señor nuestros pecados va a perdonar y cuando Él venga nos va a levantar con poder y nos iremos a su presencia. Después, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque toda la humanidad pecó y fue destituida de su gloria. Pero hay una diferencia entre el mundo y el cristiano, porque el cristiano, el creyente, también es pecador, pero es un pecador arrepentido. Pero aún así hay creyentes y hay cristianos que no se arrepienten de sus malas obras, de sus malas acciones y de sus malas cosas que hacen, de sus pecados, no se arrepienten delante de Dios y ellos piensan que Dios no lo ve, pero Dios sí ve cuando tú estás pecando. Pero el Señor te dice que te arrepientas, que vengas delante de su presencia con arrepentimiento y el Señor es grande y poderoso para perdonarte, porque si no perdonamos, porque si no nos arrepentimos, el Señor no nos va a llevar cuando venga a buscar a su pueblo. Nos quedaremos en la gran tribulación. Por eso, hermanos, tenemos que arrepentirnos siempre, desde el más chico hasta el más grande, no importa, sea un siervo grande, sea un siervo pequeño, tenemos que arrepentirnos siempre, porque a veces las personas cometen errores y pecamos voluntariamente e involuntariamente. Involuntariamente cuando cometemos errores y por causa de ese error cometimos un pecado, y los que pecan voluntariamente son los que hacen a propósito el pecado. Por eso, hermanos, tenemos que arrepentirnos de todas nuestras maldades. El primer mensaje que el Señor Jesucristo dio cuando vino a este mundo fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese fue el mensaje, el primer mensaje del Señor, el llamado al arrepentimiento. Aún Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento, y muchas personas venían a bautizarse arrepintiéndose de sus pecados, pero también muchas otras falsamente en su corazón, hipócritamente, venían a arrepentirse en un arrepentimiento falso, entre comillas. Pero Juan el Bautista le dijo: hipócrita, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos del arrepentimiento y no piensen dentro de ustedes que somos hijos de Abraham, porque aún el Señor de las piedras va a levantar a hijos. Por eso, hermanos, muchas personas vienen con arrepentimiento falso. Muchas personas pueden ser cristianos, pero si no expresan el arrepentimiento sincero, entonces el Señor no los perdona y no se van en el arrebatamiento. Otra de las cosas importantes, tenemos que congregarnos. No podemos dejar de congregarnos, porque es un mal hábito dejar de congregarnos, porque Dios en la reunión, en la iglesia, en la congregación, nos bendice grandemente y nos habla de una manera especial, porque Dios está preparando que sus hijos vengan delante de su presencia en la iglesia, porque allí derramará una bendición especial. Pero los que no se congregan, aquellos que no van a la iglesia, que ponen delante de ellos otras cosas, que se van a hacer su trabajo, que prefieren hacer otras cosas y ocuparse de la vida, esos no se van con el Señor en el arrebatamiento. Los que ponen a Dios primero, los que buscan al Señor y lo ponen en primer lugar y le dan la gloria y la honra, aquellos se van con el Señor. Aquellos que se congregan y van a la iglesia, esos son
son los que están preparándose para el arrebatamiento, pero si no te congregas, no te estarás preparando y cuando venga el Señor te quedarás en la gran tribulación. Otra cosa también que el Señor nos dice, tenemos que servir a Dios, porque Dios nos llamó a predicar su palabra. Dice la palabra del Señor, por tanto, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero la gran comisión dice, vayan y prediquen la palabra del Señor a todas partes, a todas las naciones, porque esa es nuestra obligación, predicar. Predicarezco delante de los ángeles del Señor y de Dios, que predique la palabra, dice el apóstol Pablo, porque tenemos que predicar, hermano, a nuestra forma, a nuestra manera, conforme a lo que Dios haya puesto en nuestro corazón. Prediquemos a las personas, hablemosles de Cristo, hablemosles de un Dios que sana, que salva, que libra, que liberta y que viene pronto. Prediquemos y Dios va a poner palabras en nuestra boca para predicar, y mientras más predique, más palabras el Señor va a poner en tu boca para predicar, porque en eso consiste ser un siervo de Dios, en servir, en trabajar para Dios, en proclamar el reino de Dios, en traer el reino de Dios al medio de toda la oscuridad y el pecado que hay en este mundo. Una sola persona puede hacer la diferencia. David derrotó al gigante y era una sola persona. Así también tú eres David delante de Goliat en estos tiempos. Tienes que predicar. Hoy no será una piedra, hoy no será una onda, será la poderosa palabra de Dios que impactará en los corazones de las personas, y por medio del Espíritu Santo ellos vendrán el camino del Señor. Dan un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que estar velando y estar preparados, porque las señales ya se están dando. Ustedes fíjense en los noticieros, los terremotos que hay. Fíjense el odio que hay en contra de Israel, del pueblo de Dios. Y sepa esto, que Dios nunca desechó a su pueblo, nunca desechó a Israel, nunca desechó a los judíos. Hoy día se han levantado naciones para destruir a Israel, poniéndose de acuerdo para borrarlo del mapa, pero recibirán el castigo de parte de Dios, porque la palabra del Señor dice que debemos orar por la paz de Jerusalén, por la paz del pueblo de Dios de Israel, porque la salvación viene de los judíos, dice la palabra del Señor, y esa salvación es Jesucristo, del linaje de David, de la tribu de Israel. Allí vino el león de Judá, allí vino Jesucristo. Tenemos que amar al pueblo de Israel, tenemos que bendecir al pueblo de Israel. Hoy grandes líderes mundiales traen una maldición para su vida, porque no están bendiciendo al pueblo de Dios. Pero el que lo bendiga, dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldice, y el que bendice a Israel será bendecido delante de Dios. El que bendice a Israel será bendecido por Dios, porque Dios ama a su pueblo, tanto a judío como evangélico. Dios lo ama y Dios no lo ha desechado, y Dios peleará por su pueblo. Dar un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta aquí fue la palabra de esta noche. Dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.